Compatriota, muy buenas tardes. Que la lluvia del mediodía nos refresque, nos limpie y nos llene de energía y sobre todo de entendimiento para comprender algunos discursos como los del presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la dirección bicéfala del OIJ. Francamente, compatriota, cada día me cuesta más entender esos mensajes como que son de otro país, como que estamos hablando de otra realidad, de otro poder judicial y no del de Costa Rica. De todas maneras, quiero agradecer una vez más que nos sigan en nuestras redes sociales y pueden visitar nuestro sitio web en www.laescoba.social. Ustedes oyeron los discursos del director, del subdirector y del presidente de la Corte en los últimos días. ¿Qué opina, compatriota? ¿Usted les cree? ¿Usted cree que se trate de hechos aislados? ¿Usted cree que hay un sistema robusto contra la corrupción en el Poder Judicial? ¿O usted no sabe que detrás de esos discursos, como el del presidente de la Corte, hay un politólogo, hay una gran cantidad de periodistas, de imágenes, que la Corte funciona como una mega agencia de publicidad, como una mega agencia de noticias, que funciona como un mega partido político y que los discursos de sus dirigentes, sanas excepciones hay que hacer, son profundamente políticos? No hay nada nuevo y vamos a demostrarlo de manera muy rápida dando algunos pasitos por la historia de la corrupción judicial. Cuando don Ulises Odio Santos fue presidente de la Corte a mediados de los 80s, aquí se dio un gran escándalo con un caso que se llamó el Fondo de Emergencia. Y en ese tiempo la Corte era diferente, los magistrados eran accesibles, todavía no había sala cuarta, era otro mundo. Don Ulises era un hombre muy serio, grandote, un jurista, un caballero, y yo le pedí cita y le dije: vea, don Ulises, aquí hay un funcionario de la Secretaría de la Corte que me está pidiendo plata para soltar a un cliente mío que está en la cárcel. Y me dice don Ulises: ay, muchachos, yo ya no creo en fantasmas, pero bueno, haga lo que tiene que hacer. Efectivamente, era otra cosa la Policía Judicial y el Ministerio Público. Planteamos la denuncia. La mamá y la hermana de mi cliente le dijeron que le iban a pagar y llegaron a una cafetería ahí por la Corte y llegó el funcionario de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia que trabajaba en el mismo piso de don Ulises, recibió los billetes y obviamente lo metieron a la cárcel. Cuando yo volví a don Ulises, le dije: don Ulises, vio que no era un fantasma. Me dice: ay, muchacho, no podía creer. Estoy hablando del 86, 85. Después vino algo muy gracioso. Cuando doña Zarela Villanueva era presidente de la Corte, le preguntaron que si el narcotráfico había penetrado el Poder Judicial y ella dijo que no lo había penetrado. Claro que sí lo había penetrado. Lo que pasa es que estaba empezando a penetrarlo. Habían pocos casos, pero ya el narcotráfico estaba haciendo de las suyas. Ahora también debemos recordar que la Corte Suprema de Justicia no ha sido el Edén de la justicia o un jardincito de rosas como el que tienen el frente. O pase un día ahí por la Corte y se fije en una estatua muy rara que tienen. Exactamente, si usted se para frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia, a su derecha, por el jardín de rosas, hay una estatua que es un árbol que en lugar de flores tiene balas. Yo me pregunto: ¿y por qué hay un árbol con balas frente a la Corte Suprema de Justicia?
Bueno, en los tribunales de Alajuela, usted sabe que mis amigos de Alajuela se las traen, tienen un enorme clavo de cemento con un viejillo encima y otro abajo. Ese es el monumento que puso, no sé si fue Luis Paulino Mora, como él era de Alajuela y Puriscal, puso un clavo frente a la corte, será como para sacarse el clavo. Y así podemos contar otros cuentos de estos que no está de más reseñar la espantosa estatua de la justicia que adorna el edificio de la corte. Una justicia viendo pa'l techo reseca y abajo un miserable usuarios, como nos dicen en la corte, a los que vamos a los tribunales, pidiendo justicia que no lo vuelva a ver. Cuando le piden a Edgar Cervantes que se vaya de la corte, no se lo piden cariñosamente. Se armó un bochinche en la corte plena en mayo del 99. Aquel escándalo fue de padre y señor mío. Y el que llevó la batuta para que se fuera Edgar Cervantes ahí fue el magistrado don Alfonso Chávez. Ambos que en paz descansen. Pero don Alfonso, a quienes conocíamos cariñosamente como Fafache, le golpeó la mesa a Edgar Cervantes ante el desastre que había precisamente a finales de los 90 en el Poder Judicial. Ahora, en el primer cuarto del siglo XXI, nosotros vemos esa imagen casi que yo diría de santo que tiene don Orlando, que tiene el señor presidente del Poder Judicial, pero dice cosas que no son ciertas y se lo digo con mucho respeto. No es cierto, no se trata de casos aislados de corrupción. En la corte siempre ha habido corrupción. Yo le he visto a cada rato, desde una jueza vestida de rojo viendo el celular una hora mientras yo hablaba. Eso es corrupción. Desde una jueza que era profesora de la Universidad de Costa Rica y no se inhibió en un caso para hacer un mamarracho de sentencia sobre seguimiento injusta y prevaricante. Claro, no la tocan en la fiscalía. Desde un secretario de un juzgado contravencional en Cartago que hizo un juicio borracho diciendo que él era el alcalde. Y una inspección judicial que no funciona. No funciona. Vea qué cosa tan increíble. ¿Qué pasó aquí en estos 15 días? Los tales hechos aislados con esta gran conferencia de prensa que convocaron en ese escenario tan lindo, se parece a la tumba de Napoleón, donde hablaban ayer los representantes de las cúpulas del Poder Judicial de mármol rojo, como la tumba de Napoleón en París. ¿Será que están enterrando a alguien ahí en esas conferencias de prensa? 13 funcionarios judiciales, 13 fueron allanados, detenidos y claro, liberados. De todos esos 13, yo solo creo que hay uno que se quedó un mes de prisión preventiva. Es que la regla que se aplica allá adentro es diferente. Pero hay algo que parpadea mucho y es la fiscalía y el juzgado penal de Tres Ríos. 2 veces las tortas de estos 15 días. Y dice don Orlando, no me acuerdo si alguna de las 2 cabezas de la dirección del OIJ, que no nos preocupemos, que de por sí hay 100 detenidos por corrupción al año y que aquí fueron solo 13 en 15 días. Sí, pero hay una gran diferencia. Es que es el Poder Judicial. Es que es donde se administra justicia. Es que se trata del templo de la diosa de la justicia profanado un día sí y otro también. Pero de la lista de funcionarios de la primera redada, hay hijo de un subdirector del OIJ, hijo de un exjuez, hijo de una exjueza, hermano del exjuez que mataron, o hermana, o hija. Hay unos nexos familiares tan increíbles dentro del Poder Judicial
que también merece que lo observemos. Será nepotismo judicial, porque ahí todas las familias se van heredando los puestos. Acordémonos también de un par de escandalillos colaterales que todo el equipo de la Agencia de Publicidad y Prensa del Poder Judicial minimiza. Vean que la conferencia de ayer tenía un objetivo: minimizar. Y por supuesto, el tal Ariel, uno de los dos Arieles, hoy hace fiesta para enrostrarle al gobierno que el gobierno no mete un proyectillo de ley en asamblea en sesiones extraordinarias, para darle la razón a los del OIJ que creen que el problema es solo de salarios y de ahora vamos a hablar de la fuga de talentos. Primera página hoy en un periódico donde el tal Aarón dice: el problema, entre líneas, claro, de la inseguridad es culpa del Poder Ejecutivo porque no convoca un proyectillo de esos reactivos de la Corte. ¡Qué nivel de prensa canalla y charlatanería! Pero bueno, aquí hubo cosas muy graciosas que se nos olvidan muy rápido. ¿Se acuerdan la hija del magistrado Paul Rueda, el del video? Pidió un francotirador para el presidente y no pasó nada. Cortaron el rabo ahí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la tenía la señora presidenta de esa corte, ex magistrada de la Sala Cuarta, en un puestillo. Y el hijo de la magistrada, que forma parte de una banda de secuestradores y asesinos, lo atornillaron y le rechazaron la apelación y está en el Tabo. Pero también la gran agencia de publicidad y de prensa del Poder Judicial tapó la torta. Cuando a mí me anuncian una conferencia de prensa ayer entre el presidente de la Corte y una de las dos cabezas del OIJ, yo dije: Dios mío, hoy vamos a ver algo donde la Corte haga un mea culpa y diga: vamos a entrarle en serio a la corrupción judicial. No, somos un régimen disciplinario robusto. Enséñeme las estadísticas, don Orlando Aguirre, de la inspección judicial. Pero vamos a lo más grave, y dónde está el lamentable silencio del presidente de la Corte. ¿Por qué no nos habló ayer don Orlando de la despampanante Comisión de Transparencia del Poder Judicial, presidida por otra magistrada de rojo, doña Patricia Solano Castro, la magistrada adalid contra la corrupción judicial por la transparencia judicial? Esa comisión no sirve para un carajo, es una charlatanería, empezando por su oficial de cumplimiento, que se lleva más tiempo haciendo todo ese montón de informitos y carajadas. Deme casos, doña Patricia Solano, donde esa comisión que nos cuesta decenas de millones de colones al año ha hecho algo en un caso contra un funcionario corrupto. Por eso me parece un chiste de mal gusto que ayer, delante de los mármoles rojos, pidan a los funcionarios que denuncien a los corruptos y a los sinvergüenzas. Por favor, ¿para qué? Si la inspección judicial casi nunca funciona. ¿Para qué? Si la Comisión de Transparencia casi nunca funciona. Y ahora nos anuncia el señor magistrado presidente la gran solución a los problemas de la corrupción judicial. Con aporte de la Embajada de los Estados Unidos, estamos presentando un proyecto de reforma al régimen disciplinario. ¿Para qué? ¿Para qué lo van a reformar si la inspección judicial no sirve? ¿Para qué lo van a reformar si la Comisión de Transparencia no sirve? El frío no está en las cobijas. Aquí es donde está el problema, en los datos que en las grandes conferencias de prensa del partido, agencia de publicidad, agencia de prensa del Poder Judicial ocultan. ¿Cuál es el nivel de impunidad? Y no me refiero a la impunidad de corrupción interna en la Corte, me refiero a la impunidad criminal. Díganos, señores de las dos cabezas del OIJ,
¿Cómo reportan ustedes los casos resueltos? Y de esos casos, ¿cuántos van a juicio? Y de esos que van a juicio, ¿cuántos son condenados? Les da mucha vergüenza decirnos que en los últimos años de cada 100 homicidios no condenan ni 50, que de cada 100 violaciones no condenan 18, que de cada 100 robos no condenan 2, y de cada 100 casos de corrupción condenarán a 1. Enséñenos las cifras de impunidad. Cuéntenos cuál es la mora judicial, don Orlando. Bájese del Olimpo. Vaya a los juzgados de pensiones, don Orlando. Vaya a las agencias fiscales. Vaya a los juzgados penales. Vaya a los juzgados civiles. Vaya a los juzgados de familia. Vaya a ver a los usuarios destrozados económica y moralmente por la lentitud de su poder judicial. Pero usted reconoció un dato muy importante, don Orlando, pero tampoco hacen nada los magistrados. Y lo voy a repetir, y usted lo dijo en una entrevista en un periódico hace muy pocos días. El 67% del Poder Judicial, de la Administración de Justicia, para ser precisos, se dedica a los cobros de los bancos y los prestamistas. Estamos gastando los impuestos de los costarricenses en hacerle los cobros a los bancos, a las tarjetas de crédito y a los prestamistas, que sobre todo es responsabilidad de ellos o irresponsabilidad de ellos darle tarjeta de créditos a muchísima gente que no tiene ninguna educación financiera y que terminan embargándoles el salario en un registro de deudores que ni siquiera existe el registro de asesinos y violadores, pero sí existe el registro de deudores donde usted le debe a importadora monje, la secadora de pelo o la lavadora y no lo fían ni en la pulpería del chino. Pero usted es un violador, un asesino, un narcotraficante, eso no sale en la hoja de delincuencia. Ahí también guarda silencio los señores del escenario de mármol rojo del Poder Judicial. Es que la cosa no es como la están pintando. Y con el OIJ, vea qué interesante lo que está sucediendo. Todos los discursos de una de las cabezas, de las dos cabezas del OIJ, hablan de un solo tema. Y el otro después lo replica, pero es más salido todavía. Me refiero al director. El director todo lo reduce a fuga de talentos y el problema es la ley de empleo público, que se nos está yendo la gente porque gana mal. Perdón. Hablemos de los otros temas, la desmoralización, la falta de liderazgo, cómo se maneja políticamente el organismo, qué es lo que está pasando, cuáles son los niveles de desempeño, cuáles son los estándares que se establecen para que funcionen todos los departamentos. Veamos uno de ellos de ejemplo, el desastroso Departamento de Medicina Legal. Tenemos años de decirlos, desde que Arroyo puso a Franz Eduardo ahí, desde que el finado director del OIJ tenía a Franz Eduardo ahí, de la forma en que Franz Eduardo ejerce esa jefatura en medicina legal. Aquello es un desastre, pero nadie lo toca. A partir del 1 de julio, menos de una semana, todos los especialistas del Departamento de Medicina Legal dejarán de trabajar jornadas extraordinarias y guardias. Y ahora les dice una de las dos cabezas del OIJ que los va a pasar a la inspección judicial. Pero qué nivel el que tiene entonces el OIJ. Ahí no hay derecho laboral. ¿Y qué es lo que le pasa a las doctoras y a los doctores de medicina legal? Que ganan menos que un médico general de un EVAIS, cuando tienen especialidades y trabajos sumamente complejos y delicados como patología,
etcétera, 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 clínica forense, etcétera. Repito, el problema de medicina legal se llama Franz Eduardo Vega, que oiga, es abogado y médico, y según él va a ser el primer magistrado médico forense. Lo llevarán para hacerle la autopsia al Poder Judicial. Sería la primera que haga él en su vida, porque ni eso ha hecho. Vea qué grave lo que está pasando en medicina legal. No les pagan ni siquiera el salario de un médico general y los quieren obligar porque un día de esto le contestaron a otra especialista en medicina legal que ella tenía que trabajar las jornadas que fueran y tenía que ir donde fuera. O sea, ¿qué es ese nivel? ¿Qué pasa allí? Fuga de talentos, problema en la ley de empleo público. No, es una carestía de liderazgo, de organización y sobre todo de qué clase de poder judicial es el que queremos. Ahí sí que llegaríamos a otro tema que es escabroso. ¿Cómo se nombran los jueces? ¿Por qué los magistrados tienen que estar nombrando jueces? Para que se dé que cuando detienen a un fulanito es hijo de un ex subdirector del OIJ, o es hija de una ex jueza agraria, o es hijo de un ex juez penal, o es hermana de un ex juez que asesinaron. Y ahí va todo ese enjambre de nepotismo que convierte el Poder Judicial en un feudo de mucho peligro para la democracia costarricense. La justicia en Costa Rica está en su peor crisis, que no es reciente, que tiene decenios y que cada día se complica más con un Consejo Superior del Poder Judicial que lo tienen amarrado porque al final la Corte, con todo su plus gerencial, es la que decide cómo se hacen las cosas, cuando decide. Curiosamente, nos llama la atención a muchos abogados viejos abogados y viejos, porque los jueces están administrando un poder judicial que requiere de alta tecnología gerencial, administrativa, de control, de seguimiento y sobre todo de calificación del desempeño. Enséñenos las cifras y le decimos que todos esos miles de millones que nos cuestan a ustedes no se deberían destinar a arreglarle las tortas y los perros amarrados a los banqueros y a los prestamistas ávidos de ganancias y de hacer dinero fácil. La Corte está convertida en una gran agencia de publicidad, en una gran agencia de prensa, en un gran partido político para hacer los cobros judiciales y llevar a remate a todos los costarricenses que puedan pegar. No es un relajo. No es un relajo. Mientras la delincuencia hace lo que le da la gana y las partes piden justicia y la justicia no llega. Vea, por ejemplo, en la jurisdicción civil, es lentísimo. La jurisdicción penal es lenta, pero ahí va. Sin embargo, a don Orlando, mi respeto, don Orlando, pero baje de su piso ahí, de su piso presidencial, camine por los juzgados, don Orlando, hable con la gente, hable con los usuarios. La Corte está absolutamente colapsada y no le creemos, don Orlando, que son casos aislados, menos los que llevamos 4 décadas y media viendo, oliendo y escuchando la corrupción en el Poder Judicial. Buenas tardes, compatriotas.